Hoy vamos a tener la continuación del tema La naturaleza de Cristo, donde vamos a proseguir con su preexistencia. Hoy ya advierto que habrá muchísima lectura y aparte de algún texto bíblico como introducción y conclusión, vamos a leer qué escribió Ellen White al respecto, algo sumamente necesario que sobre todo los adventistas debemos conocer a fondo. Y no va a ser lo último que vamos a leer sobre sus escritos. En próximos días aún deberemos continuar para ir clarificando cada postura que aquí presentamos. Vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos una vez más para que tú nos vayas mostrando todo el conocimiento de tu palabra, sobre todo en este tema que marca tantas diferencias de creencia, de base, y que tienen implicaciones con el resto de cosas que sirven para nuestra salvación de un modo muy, pero que muy directo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo todo, a aceptar tu verdad, aunque a veces nuestros posicionamientos o planteamientos sean otros, pero que abracemos la verdad. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser sinceros en la búsqueda de la misma, que el Espíritu Santo nos guíe. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, para empezar, ya veis que partimos con un título y esta portada, donde en hebreo se expresa unas palabras que significan, traducidas al idioma español, yo soy. Estuvimos hablando sobre el yo soy en los temas de la paz de Dios, pero vamos a verlo hoy aún con más perspectiva. Y evidentemente cuando hablamos de yo soy, enseguida nuestras mentes nos remontan a un momento, a una escena bíblica como la que aparece a mi espalda. El momento en que se pronunció la frase, esta, ¿qué había allí? Me hago a un lado para que lo veáis. Ya sabéis que esto está extraída de esta imagen de una película que todos conocéis, de los 10 mandamientos, y donde el actor Charlton Heston interpretaba a Moisés, y el momento, aunque claro eran efectos especiales de ese tiempo, en los cuales se ve una zarza ardiendo y él se acerca allí con todo lo que eso conlleva. Es una imagen que he querido tomar para que nos diésemos cuenta, recordásemos de dónde surge esa frase que llega a decir yo soy. ¿Quién la pronuncia? ¿Por qué? Pues todo esto es esencial. Es esencial para entender la preexistencia de Cristo. Y ya sin más, vamos a hablar precisamente de la preexistencia, pero introduciendo precisamente este texto en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fijaos, este es el nombre de Dios, su significado, el yo soy, algo que trasciende los tiempos, está queriendo decir eterno, el que tiene vida por sí mismo, de siempre, para siempre. Bien, yo soy el que soy, es además una reafirmación absoluta, que no hay nadie como él. Pero, ¿quién es el que pronunció esas palabras? ¿Era Dios Padre? ¿O fue alguien que después nació como ser humano y se llamó Jesús? El ángel de Jehová. Bien, pues vamos a ver un poco todo esto, y vamos a verlo de la mano de los escritos inspirados de Ellen White sobre la preexistencia de Cristo. Empezamos con este libro, El deseado de todas las gentes, un libro que si no tenéis, debo recomendaros fervorosamente que lo leáis desde la primera página hasta la última, y muy, pero que muy a fondo. Nos vamos a centrar a partir de aquí en la página 489 de esa versión que habéis visto, la más antigua en español, donde se habla del capítulo de Lázaro, ven fuera, y mirad qué aparece allí. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra.
Es una frase lapidatoria sobre las personas que creen que la vida de Cristo procede del mismísimo Padre, que Él no tiene vida original en sí mismo, sino que viene derivada porque se la da Dios Padre. Ya lo vimos en textos bíblicos, decir eso es una aberración absoluta con la Biblia en la mano, y Ellen White nos lo deja de un modo clarificado absolutamente. Y sabéis, aún hay adventistas, y me refiero especialmente aquí a los adventistas, que no tienen claro este concepto, ni muchos otros de los que veremos a lo largo de toda esta temática. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Fijaos que empieza diciendo, yo soy, eso lo dijo Jesús, la resurrección y la vida. Él es esto. Y al que tiene el Hijo, tiene la vida. Por tanto, ¿quién da la vida? El Creador. ¿Y quién es el Creador? Cristo. Y no le procede su vida de ningún otro lado. No. Viene directamente de Él mismo, desde siempre, desde la eternidad. Por eso es yo soy. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Vayamos profundizando en cada concepto, porque cada frase nos está dando una vislumbre más que clarificadora. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, las religiones que creen que la divinidad de Cristo no es absoluta, sino que es derivada de parte de Dios Padre hacia Él, ¿qué están perdiendo? La vida eterna. Démonos cuenta de este escrito, lo que está diciendo. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Y está diciendo el que cree en mí, pero ¿de qué modo cree en él? Como el yo soy, como el que tiene la vida propia por sí mismo, no derivada de nadie. Démonos cuenta que si alguna persona cree, siendo de alguna religión que se diga cristiana, de ese otro modo, está errando y se está jugando la mismísima salvación si no rectifica. Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces, los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Mirad una vez más, nos transmite a la segunda venida de Cristo, el momento de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué nos dice de cuándo será esa equivalencia con todos los que van a ser salvos resucitados? Justo en la segunda venida de Jesús, no antes. Y junto a los vivos van a ser llevados, los justos vivos, los dos grupos llevados al cielo en ese momento. ¿Se nos habla de algún rapto secreto anterior? ¿Que la Iglesia no va a pasar por dificultades? Pues no, eso es antibíblico y doctrina jesuita infiltrada al protestantismo. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos, no de algunos, de todos. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Él es el que da la vida eterna. A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No comprendía en todo su significado las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza de que Él podía hacer cuanto le agradase. Pronunció eso y no terminaba de comprender lo que estaba diciendo, Es curioso. Vamos ahora a patriarcas y profetas. Si hemos visto que la vida de Cristo no deriva de ningún otro lado, que es propia absolutamente y desde siempre, mirad qué nos dice en este capítulo 1, el origen del mal. Recordemos, patriarcas y profetas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados.
Atención, porque esta cita es utilizada por algunos adventistas o semiadventistas o pseudoadventistas para alegar algo, y es que la divinidad no está compuesta de tres personas distintas, sino de dos, Padre e Hijo. Porque claro, aquí dice solo habla de un compañero. Bien, una vez más deberemos aclarar, no podemos leer citas aisladas sin mirar todo el cuadro completo, porque es cuando caemos en errores interpretativos. Vamos a seguir viendo a lo largo de este tema lo mismo también en parte que mostramos cuando estuvimos hablando, dedicando 8 temas al Espíritu Santo. Hay 3 personas en la divinidad, y aquí se nos habla de algo en concreto, pero vamos a ver también cómo van a aparecer citas que nos dicen que son 3 personas. ¿Se contradice Ellen White? No, da matices de cosas concretas en cada momento, eso es algo muy distinto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Juan 1, 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. ¿Os dais cuenta? Era uno solo en naturaleza, con el Padre eterno, en carácter y en propósitos. Pero eran el mismo también, porque hay personas que dicen que Cristo y Dios Padre son el mismo, ¿eh? Sí, hay teclas para todos los gustos, ¿eh? Pues no, son 2 personas distintas. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamárase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y cita textos, como ya vimos, Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, 22 al 30. Fijaos cómo se habla de Jehová como Dios Padre, pero también en otros lugares nos damos cuenta que Jehová, o Yahvé, es el mismo Cristo. Por tanto, los dos comparten lo mismo. Y aquí habla de la sabiduría. Cierto, habla de la sabiduría, ¿eh? Recordemos cómo todo esto lo estuvimos tratando también, ¿eh? Es el mismo Cristo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Colosenses 1:16, ya vimos eso también. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y todo esto son los textos que aquí veis, Hebreos 1:3 y 8, Jeremías 17:12, Salmo 96:6 y Salmo 89:14. Pues bien, ya nos va dando detalles claros de su preexistencia. Veamos ahora otra vez en el deseado de todas las gentes, a partir de esta página, la 14, que nos dice: Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fijaos que Ellen White está presentando los textos que ya estuvimos mostrando también nosotros, ¿eh? No es porque sí, es porque evidentemente todo es el mismo tema y Dios muestra la verdad muy claramente. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito, que había estado oculto desde las edades eternas. Evidentemente habla del pasado, ya que no se puede medir.
Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Por eso se tuvo que encarnar como humano, porque si venía con toda su gloria, nadie hubiese podido mirarlo. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Por tanto, ¿se desprendió totalmente de su divinidad? Bueno, él no podía desprenderse de lo que es Dios. ¿Pero qué hizo? Recubrirse de humanidad para que la gente pudiera contemplarlo y estar con él, si no hubiesen quedado todos fulminados. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes. Interesante, ¿eh? Pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Mirad también, ¿eh? Se dio también, sí, muy humilde, pero además con un propósito, que Moisés mirara y no quedara fulminado. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Fijaos que está utilizando palabras bíblicas, ¿eh? Hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. El cuerpo de nuestra bajeza. Así había de venir él. Por tanto, ¿vino en una perfección física como Adán? En absoluto. No vino precisamente así, ¿eh? Pero tampoco vino como un Dios en toda su potencia, como lo que es. Se veló para que todo el mundo pudiera estar con él. Y además no se mostró súper hermoso, para que la gente no fuera tras él como fue tras Saúl en un principio. Porque lo que él debía denotar era el carácter de Dios, y eso por encima de todo. Miremos qué más nos va diciendo. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. ¿Os dais cuenta de dónde nos está llevando? ¿A qué paralelismo? El santuario entre el pueblo, Cristo, ¿entre quién? Lo mismo. Por tanto, ¿a quién simbolizaba el mismísimo tabernáculo, el santuario? Al mismísimo Jesús. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué veía la gente en el santuario? ¿Veía manifestación de gloria? Pues sí, había manifestación de gloria allí, ¿eh? A tal punto que a ver quién era el que entraba hasta el lugar santísimo, no siendo el sumo sacerdote. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Por tanto, ¿por qué era necesario que viniese Cristo?
Pues para que pudiese llegar a comprendernos absolutamente en todo de un modo experimental. Claro que él como Dios ya podía entenderlo, pero debía pasar por lo mismo, para saber de un modo ya total, claramente, qué sienten los hombres. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Atención a este concepto, porque este es el que Satanás quiere. Es imposible que por nosotros podamos conseguir guardar la ley, porque la ley del amor, pues en verdad no es tal, es una cuestión muy distinta, según lo plantea Satanás. ¿Y podemos guardar la ley por nosotros mismos? Evidentemente no. Pero para guardar la ley debemos hacer ¿qué? Estar sujetos ¿a quién? A Cristo. Y entonces sí podemos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. ¿No es este el pensamiento de muchas personas aún hoy en día? Si Dios hizo todo y le ha salido tan mal, la culpa es de Dios. Por tanto, Él es el originador del mal y del pecado. Bueno, yo he oído esto muchísimas veces, y no sabéis la de veces que he tenido que responder a la misma pregunta. ¿Y eso de dónde surge? Evidentemente de la mente de Satanás, que es lo que está propagando. Así el culpable, ¿quién pasa a ser? ¿Satanás? No, pasará a ser el Creador. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Qué conceptos tan interesantes, Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Interesante también esto. Él no muestra ningún tipo de poder propio para obrar en su favor que nosotros no podemos hacer. ¿Y cómo hizo todo entonces? Pues evidentemente unido a Dios Padre. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. ¿Vamos aprendiendo la lección? Porque nos hemos de reflejar en él. ¿Cómo venció él? ¿Cómo podemos vencer nosotros? Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Nos complacemos en hacer la voluntad de Dios y su ley está en medio de nuestro corazón? ¿O hay algo en la ley que no nos gusta porque nos gusta más algún pecadillo? Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. ¿Que es posible o no es posible que obedezcamos la ley de Dios? Sí. ¿Solos? Evidentemente no. ¿Qué nos enseñó Él? A estar unidos al Padre. Por tanto, debemos aprender la lección. Por eso vino así. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se asía del trono de Dios. ¿Alguno de nosotros puede hacer eso? ¿Tenemos parte divina directamente para asirnos del trono de Dios? No. Si no es porque Él lo hace por nosotros y hace de ese puente, nosotros solo podemos tocar a la humanidad, pero no asirnos del trono de Dios. Él era el mediador, el puente. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios,
nos imparte poder para obedecer. ¿Quién nos lo imparte? Él. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo soy. Se declaró así en el Antiguo Testamento, se declaró así cuando vino como hombre. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: Yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Él es nuestra garantía, no nosotros mismos por sí solos. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Y por cierto, ¿cómo iba vestido Jesús? ¿De qué color? ¿A topos? Blanco. Igual, ¿eh? ¿Os dais cuenta el por qué Jesús iba de blanco? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. ¿Hemos pasado alguno por esto? ¿Del castigo de nuestra paz sobre uno de nosotros? ¿No? Esto lo ha pasado Cristo por nosotros. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿No es para estar dándole gracias por la eternidad? Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. ¿Y por qué no habíamos participado en su justicia? Porque todos hemos pecado. Ni aun uno no lo ha hecho, solo Cristo. ¿La Virgen María? Tampoco. Fue concebida sin pecado y vivió toda la vida sin pecar. Pues eso es falso, eso no es bíblico. El único así es Cristo. Darle esa importancia y esa significación a la Virgen María con esos atributos es totalmente satánico. Bueno, mirad qué más nos dice. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. ¿Tenemos nosotros alguna llaga propia que nos va a dar la salvación, acaso, a nosotros mismos y a los demás? No. O participamos de esa llaga, la suya, o nos quedamos fuera de la salvación. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿Sabéis que vamos a estar más unidos a Dios que los mismísimos ángeles que han estado siempre con Dios? ¿Cómo se entiende eso? Pues por esto. Porque Él ha vivido como uno de nosotros, ha sabido de sobras lo que es pasar por ser humano, en pecado. Y eso hace que esté unidos con nosotros, como con ninguna otra creación que ha hecho, sea en el cielo o en todo el universo.
son cosas que son impresionantes. Y mirad que ahora nos va diciendo algo interesante. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Nunca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a mostrar Jesús por la eternidad? ¿Como un ser divino que no puedas mirarlo? Jesús va a tener siempre la imagen, manteniendo la imagen de ser humano como cuando estuvo en la tierra, con sus heridas aún en él por la eternidad. Qué impresionante lo que va a hacer por nosotros. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. ¿Y os habéis dado cuenta cómo lo vincula todo con la paz? ¿Os dais cuenta cómo era tener que tratar de los temas de la paz de Dios, llegar hasta donde llegamos en Colosenses para enlazar con este tema, que tiene que ver directamente con la paz de Dios? Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. Por tanto, ¿qué hace? De puente entre unos y otros, entre la divinidad y el ser humano. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. ¿Cuántas veces leemos esto? Apartado de los pecadores, y no nos damos cuenta de lo que leemos. ¿Por qué apartado de los pecadores? Porque él estuvo entre los pecadores, entre la humanidad, pero a su vez apartado porque no llegó a pecar nunca. Por eso quedó santo, inocente y limpio. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué impresionante. A alguien que es Dios, que ha pasado por todo lo que ha pasado, que ve que el ser humano es una piltrafa total, y da su vida por nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando es un Dios que no soporta, debido a su santidad, el más mínimo de los pecados, porque le ofende como a nadie de nosotros. ¡Qué maravilla! Somos hermanos de Cristo. Y no tiene en consideración las desgracias que somos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. ¿Somos conscientes de eso? Que somos familia de los que están en el cielo, y me estoy refiriendo a los ángeles, y bueno, y también a algunos que resucitaron y ya están allí, o algunos que están allí y no pasaron por la muerte. Somos familia de ellos, somos familia de Dios y de toda su obra. Qué precioso. Y a veces pensamos en depresión de que no somos nadie, soy un desgraciado, un no sé qué, ¿sí? Pues mira si considerásemos que somos familia directamente de todos ellos. Qué cambio, ¿eh? En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. No olvidemos nunca eso. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Gracias a lo que Él hizo por nosotros, estamos envueltos en el seno del amor infinito. Acerca de su pueblo, Dios dice: serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros,
Él revelará la soberana riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, ¿qué sucede? Que gracias a todo lo que hizo, se ha dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales. Todo lo que Jesús pasó aquí y todo lo que este mundo ha pasado, gracias a Cristo, va a ser para las potestades y autoridades celestiales, de otros mundos, de ángeles y demás, algo en lo cual van a quedar siempre maravillados. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. ¿Cuántas personas preguntan, y a mí muchísimas veces, ¿y quién nos asegura que cuando Satanás haya sido destruido y hay una recreación, no vuelva a surgir alguien volviéndola a liar? Pues está asegurado gracias a lo que Cristo ha hecho y terminará haciendo. Y a nadie más se le va a ocurrir dudar del amor de Dios. Ya no habrá más rebeliones, se acabó. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. Es curioso, en la escuela sabática hablábamos de apostasía, también. Ya no habrá apostasías, ya no se podrá temer para caer en ello. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. ¿Por qué exaltada? Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha obscura de su gloriosa creación, la única, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. ¿Hay otros mundos que han pecado? Ni uno, ni uno. ¿Cuántos ha creado Dios con vida? No lo sabemos, pero ninguno de ellos ha caído en pecado, solo nosotros, la oveja negra en todo el universo. Y dice que siendo lo más pequeño y miserable, vamos a ser como ensalzados por encima de todos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. ¿Y cuál es su don inefable? Don en mayúsculas. ¿Cuál es el don del cielo dado a los hombres? Cristo. Dios haciéndose hombre para que pudiésemos ser salvos muriendo por nosotros. Este miserable mundo llegará a ser el centro del universo, porque el trono de Dios ya no estará en Orión, estará aquí. El cielo ya no será el enclave del trono de Dios. Después del milenio, cuando hayamos pasado los 1000 años allí, ¿quién vendrá a la tierra? ¿Solo los humanos para repoblarla? Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo estarán con nosotros. Este va a ser el trono de Dios. ¿Somos conscientes de eso? Lo más asqueroso que ha llegado a ser esta humanidad
en comparación con el resto del universo y va a ser privilegiado gracias a lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿El arca de la alianza representa la tierra? ¿Qué era el propiciatorio? El asiento del trono de Dios. ¿Dónde estará el trono de Dios? En la tierra. Por tanto, es evidente que el arca de la alianza representa el trono de Dios mandando sobre toda la tierra. ¿Y qué hay en el arca? Aún ahora, los 10 mandamientos. ¿Y eso qué implica? Que el trono de Dios se sigue fundamentando y se fundamentará siempre en una ley establecida, y la ley aún será prueba para todos. Pero ya nadie la va a transgredir, porque ya han visto todo el universo y los seres humanos la experiencia de no haber hecho caso a Dios y seguir a Satanás como si fuera el Dios y haciendo caer a tantos. ¿Y qué más hay en el arca de la alianza? El maná, que representa a quién también. El pan de vida, a Cristo, el que nos mantendrá por la eternidad. ¿Pero qué había más en el arca? La vara, ¿de quién? De Aarón. ¿Pero de dónde salió esa vara de Aarón? De Moisés. ¿Hemos visto la imagen que hay aún a mi espalda? Moisés tenía una vara que le fue entregada por alguien. Y no era una hada madrina, ¿eh? Era la vara que Dios le dio. ¿Y por qué la vara entonces? La vara como el símbolo de la liberación para el pueblo de Dios. ¿Quién iba a regir con vara de hierro a las naciones? ¿Quién iba a guiar? Cristo. Por tanto, la vara, ¿de quién era símbolo? De Cristo. ¿Y con qué se efectuaron los milagros? Con la vara. Cristo era el que actuaba haciendo los milagros. Una vez más, nos damos cuenta, lo miremos como lo miremos, de qué maravillosa es la palabra de Dios cuando la entendemos un poco bien. Y nos damos cuenta que esa preexistencia de Cristo, siendo igual absolutamente a Dios Padre, nos dejamos y quedamos maravillados de dejar ese trono y ese inmenso poder y señorío universal para hacerse un hombre entre nosotros, enseñándonos cómo vivir, dándonos ejemplo, pero muriendo por nosotros para que nosotros pudiésemos seguirle y ser salvos. ¿Somos capaces de valorar ese sacrificio? Creo que es imposible que lo lleguemos a valorar nunca. Por eso va a ser nuestra meditación día y noche por la eternidad. ¿Cómo se nos va a ocurrir rebelarnos otra vez contra nuestro Creador y Redentor, con todo lo que ha hecho por nosotros? Vamos a concluir hoy con un texto. Mateo 25:34. Después de lo que acabamos de leer, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bonito. Esa consumación de tanto mal, 6.000 años de pecado, y va a concluir así de bien. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Y el reino de quién será? El reino es de Cristo. Entonces, ¿por qué es nuestro reino? Porque somos hermanos de Él y coherederos en Cristo. Por tanto, heredamos lo mismo. ¡Qué maravilla! Siendo unos piltrafas, y es capaz de hacer esto por nosotros. ¡Qué maravilla! Bien, el tema de hoy termina aquí. Pero ya os digo que el tema de la preexistencia de Jesús va a tener continuación. Aún nos queda para algún tema más, donde vamos a mostrar otras citas de Ellen White que son sumamente aplastantes para todos aquellos que quieren seguir creyendo otras cosas.
Lo hemos visto en textos bíblicos, evidentemente no todos, lo hemos visto ya en citas escritas por ella, pero aún lo vamos a ver mucho más. Y desde luego será un tema que una vez asentados en esa plena base, nos va a servir para después terminar de entender, vale, sí, Jesús vino, pero ¿qué? ¿Con qué naturaleza? Pues sabiendo esto entenderemos mucho mejor lo siguiente. Pero va a ser esencial que cada paso lo demos estableciéndolo correctamente para no errar, porque errar en esto nos va a llevar a una cadena sucesiva de errores que nos puede hacer perder la mismísima salvación. Y eso va a ser algo que todo el que quiera ser salvo deberá conocer y aceptar. Que el Señor nos ayude a ello y nos ayude a seguir profundizando en esta maravilla que jamás entenderemos, que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte este enorme plan de salvación que trazaste para que pudiésemos ser salvos. Nuestro tiempo es muy limitado en la tierra. Tú sabes lo mucho que podemos llegar a vivir aquí y que jamás podemos llevar a entender una eternidad del pasado. Es algo que nuestra mente no puede concebir, pero confiamos en la verdad de tus palabras, porque nos has demostrado que todo lo que dices es. Y te queremos pedir que amplíes nuestra mente, que nos des sabiduría, conocimiento, para que todo lo que necesitamos para poder ser salvos lo sepamos. Y ayúdanos a tener tu carácter, Señor, a buscar en el trono de tu gracia también toda tu limpieza moral que quieres instaurar en nosotros. Gracias, Señor, porque nos perdonas de tantas cosas equivocadas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y te agradecemos porque Cristo pagó por nosotros, cuando no nos merecemos nada. Alabado seas, Señor, por todo. Y que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar este conocimiento y a tener tu carácter y dar el mensaje de salvación al mundo entero, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.